La siguiente nota revive aquella tarde en la que el candidato a la presidencia de la República fue atacado por Aburto Martínez gracias a la apertura de archivos sobre el caso que hasta hace unos meses eran secretos. Esa tarde, Luis Donaldo Colosio caminaba por una calle de terracería de Lomas Taurinas en Tijuana, Baja California, rodeado de cientos de personas que gritaban su apellido. Entre la multitud y de fondo, La Culebra, interpretada por la banda Machos. De pronto, 2 disparos acabaron con su vida. Uno fue captado por la cámara de un agente. Tuvieron que pasar 25 años para que los archivos sobre el asesinato del entonces candidato a la presidencia del PRI fueran desclasificados. Fue la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad quien accedió al material que se encontraba clasificado desde que la Fiscalía Especial para el caso Colosio encontró como único culpable a Mario Aburto Martínez. Son hasta el momento 32 videos, en su mayoría inéditos, audios y fotografías de la investigación, los expedientes secretos del caso Colosio, presentada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En este video se puede observar a Mario Aburto recrear parte de la escena y asegurar que no había intención de hacerle daño a una persona como Colosio. Y vean de que jamás de los jamases se ve de que yo haya hecho esto con las 2 manos. O sea, de que no había ninguna intención absoluta en querer hacer daño a una persona respetable, una persona, ¿cómo les podría decir?, que ni siquiera conocía. En otro de los videos se puede ver a Jorge Mayoral, otro de los involucrados en el caso, narrar el momento en el que escucha una voz diciendo «mátalo». Personas que iban supuestamente de seguridad, se escuchan unos gritos, ¿verdad?, que decían «mátalo, mátalo». Pero en ese intervalo de esas palabras se escucha la otra detonación. Centro más mi mirada hacia el licenciado y ya lo veo que cae, y cae de frente, ¿verdad? Cae con el hombro derecho. Son 32 videos en los que se pueden observar careos y recreaciones de cómo ocurrió el magnicidio aquel 23 de marzo de 1994. Además de los videos, se presentaron también 75 fotografías inéditas de materiales como el libro de actas de Aburto, un cuaderno de dibujos hechos por él mismo, así como materiales relacionados con el magnicidio. Estas son imágenes de la pistola y las balas con la cual fue asesinado el ex candidato a la presidencia por parte del PRI, Luis Donaldo Colosio. Ojiva y casquillos de aquel fatídico día también pueden observarse en la investigación, además del itinerario original de Colosio que realizaría aquel 23 de marzo, que concluía tras el diálogo con colonos de Lomas Taurinas, previsto a las 15 horas con 25 minutos y con duración de 1 hora, el cual no concluyó. Estos archivos que ahora se conocen son solo una parte del expediente completo. La averiguación previa SE-003-95 del caso Colosio consta de 174 tomos con 68.293 hojas, más de 293 anexos de documentos de respaldo, en el que se encuentran las declaratorias de 1.460 personas. Jesús Arias, 21 Noticias.